Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Recuerdan ustedes aquella canción del himno de la alegría? Escucha, hermano. Bueno, pues esa canción que la interpretaba Miguel Ríos ha salido con una nueva versión, en donde Miguel Ríos, el Gran Wyoming y otros podemongers han sacado a la luz una nueva versión, por así llamarla, en donde intentan denostar la identidad política de todos aquellos partidos que no piensen como ellos. Frases como: si los extremistas van creciendo como setas, detén esta plaga usando tu papeleta, o esta otra: ve y vota que brille Europa, quita la capa de la Unión. Son frases que aparecen en esta nueva versión de Miguel Ríos y de todos los podemongers. Yo podría hablar largo y tendido sobre esta versión, sobre esta canción, en donde todos los podemongers que se están viendo con la soga al cuello en las elecciones europeas están queriendo salir al paso. Podría hablar largo y tendido, pero lo cierto es que todos mis comentarios irían encaminados a establecer una suerte de opinión que pudiera resumirse en este cartel de certificado Charo, ¿vale? No os voy a decir más sobre este tipo de canción porque ya he pensado, tenía varios vídeos que quería decir algo sobre esta canción, sobre esta nueva versión del himno de la alegría, un himno a la estulticia ahora reconvertido en eso. Y bueno, pues certificado Charo para Miguel Ríos, para el Gran Wyoming y para todos los que han participado en esta versión del horror del himno de la alegría. Y esto me lleva a decir lo siguiente, y es que cuando un payaso se muda a un palacio no se convierte en rey, el palacio se convierte en un circo. Esto es un proverbio turco que viene y que ha pintado para estos tiempos de Europa, en donde estamos permitiendo que pasen cosas horribles. ¿Qué clase de payasos tendrán que vivir en Europa o tendrán que vivir en el Palacio de Europa para que Europa se haya convertido en esto, ¿no? Fallece el policía víctima de un ataque con cuchillo contra activistas islamófobos en la ciudad alemana de Mannheim. El agresor, un afgano de 25 años, apuñaló el viernes a varios militantes de un grupo anti-islam que iba a dar un mitin. Bueno, este titular un tanto confuso del país, porque podría incluso uno identificar que en este titular lo que parece decir es que incluso se lo merecía el policía. Pero bueno, el policía tenía 29 años y todos hemos visto probablemente las imágenes en donde se ve claramente lo que sucede, en donde se ve que el policía, en lugar de ir a detener o a parar las acciones del afgano, va a parar las acciones del que estaba allí protestando contra esta gente que viene nueva y que no se adapta a nuestra cultura. El agente va, detiene al otro, y mientras el agente está deteniendo al otro, el afgano por detrás viene y le da unos cuantos cuchillazos en el cuello. Uno de ellos probablemente le causaría la muerte. 29 años tenía, 29 años. Me gustaría a mí ver ahora quién se va a manifestar contra la muerte de este señor, contra la muerte de este policía, y me gustaría a mí saber quién se va a manifestar ahora contra este tipo de actuaciones que parecen ir encaminadas a defender a las víctimas, perdón, a defender a los que van creando víctimas en el camino, mejor dicho. Es una situación terrible esta en la que nos encontramos, en donde pues estamos prácticamente indefensos ante todos aquellos que empuñan un arma y vienen y la traen cargada con todas sus ideologías que además, como he dicho antes, no se adaptan lo más mínimo a las necesidades y a las educaciones que tenemos ya impuestas en Europa desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué clase o qué clases de payasos tienen que vivir en el Palacio de Europa para que no hayan convertido los payasos en reyes, sino el palacio en un circo dantesco, en un circo con un espectáculo de Barnum, en donde lo que llama la atención y lo que más se promueve es precisamente esto: que fallezcan los cuerpos y los agentes del orden, y que nadie haga nada al respecto, que nadie se manifieste, y que no se pueda incluso decir nada, porque si no eres islamófobo o vas en contra de la religión de otros países. Esto, señores, hay que pararlo de alguna forma, y no hay nadie, salvo un partido, que esté diciendo y que esté señalando todo este tipo de problemas. Estas cosas, este tipo de noticias, a lo mejor si salen en las televisiones lo hacen de pasada. No hay programas analizando por qué está ocurriendo esto. Hay programas analizando
Si es que ahora ha salido Feijóo a decir que bueno, que a lo mejor si gana las elecciones hace una moción de censura contra Pedro Sánchez. Perdona, pero no la vas a hacer, ya te lo digo yo. Es decir, que ahora me venga con la cantinela de que vas a hacer una moción de censura o que a lo mejor la haces para intentar ganarte el voto de algunos de los que verdaderamente quieren echar a Sánchez y que son de Vox, pues me parece una estrategia muy ruin y que te puede salir mal. Porque eso implica que tienes que juntarte con los de Junts y que tienes que juntarte con todos esos con los que un día dijiste que nunca te juntarías. Entonces, además, si te juntas con ellos, ¿qué les vas a dar? Si tú no puedes darle nada, si el único que está dispuesto a darle y a concederles cosas son los del PSOE, porque ya sabemos que no tienen ninguna clase de catadura moral. Entonces, Feijóo, no me vengas con esas, no me vengas con que ahora si ganan las elecciones el 9 de junio probablemente hagan la moción de censura, porque realmente eso no se lo cree ni la madre que me parió. Pero bueno, esta es la noticia del día, es la noticia que yo quería comentar hoy así un poco por encima, tampoco involucrarme demasiado en el sentimentalismo ni en la cosa así facilona, porque realmente no está el horno para bollos y esto requiere un análisis profundo. También tenía preparado esto porque claro, en el momento en el que uno se pone a decir qué está haciendo España o el gobierno de España para mejorar todas estas cosas, pues bueno, pues ahí lo vemos. España regala a los palestinos casi 900 millones de euros en ayudas y subvenciones. Estas ayudas pueden estar bien vistas siempre y cuando a los palestinos sean aquellos a los que se tienen que ver obligados a refugiarse o a marcharse de sus lugares y de esos lugares porque debido a los ataques y a las guerras. Ahora, me gustaría saber si esos palestinos también forman parte de los que han formado todo este entramado internacional en el que nos estamos viendo envueltos de tiras y de dimes y diretes y de tiras y aflojas, ¿no? 900 millones de euros en ayudas y subvenciones para los palestinos. Recuerden que la ley para los afectados por el ELA costaba 38 millones, no 38.000 ni 380, no, 38 millones. Y ha sido denostada, ha sido apartada, ha sido rechazada en varias ocasiones. El único que proponía esa ley, por cierto, era Vox. Los demás votaron todos en contra. Aquí no os voy a poner lo que dice el presidente por si están ustedes bueno, pues cenando o simplemente porque la voz del presidente le pueda causar urticaria, pero sí, el presidente salió el otro día a decir esto. Sánchez llama vendepatrias a Abascal por irse corriendo a hacerse una foto con Netanyahu y animarle a seguir bombardeando Gaza. ¿En qué momento Sánchez se ha ido corriendo para hacerse una foto con Netanyahu? Se ha ido a hacerse una foto, pero no una foto, se ha ido a hablar con él, a decirle que la inquietud de España no es seguir contraviniendo a los deseos de Israel, sino que simplemente estamos así porque Pedro Sánchez está involucrado en una suerte de, bueno, pues entramados, vamos a llamarlos así, entramados y presuntos entramados con sus familiares y está intentando crear cortinas de humo a troche y moche para que al final, bueno, pues nadie se fije demasiado en todas esas sombras, ¿no?, que están cerniéndose sobre su familia. Y una de esas cortinas de humo, pues precisamente es, pues bueno, pues las presuntas tejemanejes y los presuntos desvaríos y tiras y aflojas que pueda llevarse a nivel internacional, bien con Milei en Argentina, bien con Netanyahu llamándole carnicero en el Congreso y este tipo de cosas. Dice, pero bueno, que no se ha ido en ningún momento a animarle a bombardear a Gaza. Eso es algo tremendo que no se puede decir. Tampoco se puede decir esto que dice, ¿no? Dice, apela al patriotismo y venden España por hacerse una foto con quienes insultan a España como Milei. Pues oiga, ahí tenemos lo que estoy diciendo, ¿no? Una persona que intenta basar su política en tejemanejes institucionales a través del insulto y del escarnio y que hace todo eso para que al final se convierta en una especie de cortina de humo que de alguna forma ensombrezcan y velen lo que verdaderamente está pasando en el seno de su familia y en el seno de sus propias instituciones. Esto es lo que tenemos como presidente, un trilero, ¿no? Una persona que intenta por todos los medios sacarse las castañas del fuego como buenamente pueda, involucrando siempre a los demás. También ha dicho más cosas, no quiero poner
No os quiero poner los audios porque yo sé que os molestan sus voces, pero aquí también salió el Óscar Puente, yo no puedo estar sin él diciendo cosas tan intelectuales como esta. Óscar Puente dijo: o la motosierra o la solidaridad. Es tan fácil como eso. Hay quien prefiere la motosierra. Bueno, aquí intentaba hacer alusión a los recortes y a los recortes que podría hacer Ayuso en su comunidad o otro tipo de recortes que pudieran existir si acaso viniera la derecha o la extrema derecha. Y en cambio ellos se ponen en el paradigma de la solidaridad, porque ellos son los solidarios, saben ustedes, ellos son los que aprueban la ley para los afectados por la ELA. Y este es Óscar Puente también, un Óscar Puente que se ha vencido a lo de los eslóganes fáciles, intentando crear una realidad maniquea, una realidad extremista, una realidad de blanco y negro, en donde todo lo malo es o forma parte del círculo político de los demás y todo lo bueno forma parte del círculo político de lo que son ellos, ¿no? El PSOE, los que no son corruptos, los que proponen y proyectan e invierten todo su dinero en educación y sanidad. Educación y sanidad, todos lo sabemos, tienen nombres, apellidos, caras y formas de vestir, pero bueno, ellos dicen que ya no son así y por mucho que se vean envueltos en tramas tipo Coldo, tipo Bernie, pues van como barriendo hacia otro lado y aquí no pasa nada. Y si en el caso de que ocurra, pues lo que se hace es se aprueba una ley de amnistía y ya está, Santas Pascuas, ¿no? ¿Qué tenemos más? Esto es lo que está haciendo el PSOE, ¿no? Esta es la estrategia que está haciendo el PSOE de caras a las elecciones europeas de este 9 de junio. Que es decir que todos los demás son malos y que nosotros somos los mejores, y que si votas a Abascal pues estás votando yo qué sé, contra el feminismo, llego a decir, ¿no? O es el feminismo o es Abascal. Fíjense ustedes qué palabras más raras dijo el presidente en su intento por hacer una realidad maniquea en donde todo lo bueno formase parte de ellos y todo lo malo formase parte de Abascal. ¿Votas feminismo o votas Abascal? Esto ya es lo que nos faltaba por escuchar. ¿Cómo será la estrategia de los de la izquierda? ¿Cómo estará tan deslavazada? ¿Cómo estará tan mal? Que incluso el propio Antonio Maestre ha decidido verter una propia opinión sobre toda esta estrategia mediática de la izquierda, e incluso esa opinión de Antonio Maestre, que todos sabemos que bebe de la izquierda, pues ha sido realmente negativa. Ha dicho: la reflexión de Maestre sobre el a la mierda de Yolanda Díaz es una muestra de desconcierto y de carencia. Este mensaje de a la mierda lo he analizado yo esta mañana en el teatro. Esta tarde, lo he colgado a las 6 de la tarde. Y he analizado durante 8 o 9 minutos lo que significaba ese a la mierda. Y me da rabia admitir que verdaderamente pues coincido con Antonio Maestre. En esta ocasión Antonio para mí acierta y creo que ese a la mierda es una muestra de desconcierto y de carencia en la estrategia mediática de Sumar y de toda la izquierda a la hora de proyectar hacia los demás su propia propaganda electoral, ¿no? No tienen nada concreto, no tienen nada consensuado, no tienen ideas y lo único que hacen es insultar a los demás. Unos los llaman o unos dicen que son lo contrario al feminismo o que van por ahí promoviendo la guerra, y otros sencillamente pues se quedan sin argumentos y sin palabras y ya solo dicen a la mierda. Pero lo que pasa es que ni siquiera tienen la gracia de Fernando Fernán Gómez, que en su momento ya lo dijo con vehemencia y con mucha razón. No tienen ningún tipo de argumento electoral, no tienen ningún tipo de proposición. Van diciendo por ahí a Feijóo que haga propuestas, pero ellos no tienen ninguna, y lo único que hacen es decir que van a promulgar la economía del amor y la política de los abrazos. Pero aquí están este tipo de aspavientos, que son los que de alguna forma vienen a demostrarnos que esta gente no tiene nada preparado, que son unos chabacanos, unos resentidos y unos envidiosos, y que la mínima que la ponen frente al espejo de sus propias ineptitudes, lo único que saben hacer es soltar el típico a la mierda. Pues nada, en esas estamos. Esto lo decía antes, ¿no? La única o el último arrebato o el último arreón con el que ha decidido el PP intentar captar los votos de los indecisos o aquellos votos de algunos extremistas que quieran echar a Pedro Sánchez por las bravas, pues ha salido esta mañana, ¿no? Ese último arreón es que decir que a lo mejor si ganan las elecciones, pues van a hacer una moción de censura.
¿Cómo será de mala esta estrategia que hasta el propio José Luis Martínez Almeida ha tenido que salir a decir que, bueno, que él, el único escenario que contempla es que esa moción de censura la hagan los españoles en las urnas este 9 de junio? Es decir, que si los españoles quieren, que votan al PSOE, al PP, para que así el PSOE se tenga que ver de alguna forma obligado a convocar elecciones, porque según dijo Almeida, si cuando perdió Sánchez las elecciones en las provinciales, en las comunitarias de hace unos meses, convocó elecciones, pues quizás si pierde en las europeas te va a convocar también elecciones. Esta ha sido lo que él ha opinado, pero me parece a mí que no va a ocurrir ni una cosa ni la otra. Esto es una estrategia también absurda y que puede salirle muy mal al PP, porque ya lo he dicho antes, si quieres hacer una moción de censura tienes que hacer tratos con aquellos que dijiste con los que nunca ibas a tratar. Uno de ellos es Junts, y el PP a Junts no tiene nada que ofrecerle. Y si tiene algo que ofrecerle, me parece a mí que va a quedar mucho peor que Sánchez, porque Sánchez lo hizo en el momento en el que, bueno, desde una posición que todos sabemos que era, ¿no?, un fraude, pero el PSOE, pues, oiga, pero el PP... pues oiga, todavía parecía guardar cierta dignidad, aunque todos supiéramos que es la mano derecha del PSOE. Pero bueno, ahí está, lanzando un último arreón, como queriendo darle más brío a estos últimos compases de la campaña electoral de las elecciones europeas. Ahora viene al CIS a decirnos que va a ganar el PSOE. Pero bueno, ¿usted se lo cree? Pues yo no me creo ya nada, la verdad. Esto es lo que vengo diciendo, ¿no? El único partido que verdaderamente está hablando de su programa político y que lo señala claramente es Vox. Todos los demás no están haciendo nada. Aquí Nostradamus, que es un usuario al que me he encontrado por internet, dice: unas elecciones en las que solo un partido está hablando de su programa, de su misión, señalando los problemas, y unas elecciones cuyos partidos restantes no quieren debatir con ese partido, fraude. Son un fraude todos menos Vox. Sabemos lo que esconden. Y pone aquí el cartel de el 9 de junio yo voto a Vox. Yo no quiero dirimir el voto de ninguno de mis espectadores hacia ningún partido en concreto. No quiero dirigir, mejor dicho, el voto. No quiero dirigir el voto de nadie. Pero está claro que todo lo que se está viendo en estas elecciones y en estas propagandas de las elecciones es que todos están contraviniendo las ideas de Vox, pero mucha gente, pero ninguno de ellos propone nada. Lo único que están proponiendo es insultar con más vehemencia, si cabe, a los defensores de las ideas de Vox. Entonces eso no es... prácticamente ninguno de ellos está haciendo campaña electoral. Lo único que está haciendo es eso, dejarse vencer por el partido que verdaderamente tiene personalidad en España, que es Vox. Y una de las, digamos, uno de los razones por las que digo esto, y una de las pruebas que tenemos para constatar esto, es que en el debate que ha existido o que se ha dado esta mañana en la SER, de todos los participantes a las europeas, de todos los candidatos a las europeas, pues se ha visto eso precisamente, y es que en ese debate todos querían insultar y querían agredir verbalmente y políticamente a Jorge Buxadé, pero él ha estado siempre en su sitio defendiendo sus ideas y diciendo que él no está ahí para defender o a criticar a los demás, él está ahí para defender a los españoles, y ese es su único cometido. Y me ha parecido bastante honesto lo que ha dicho Jorge Buxadé, y me quiero despedir con sus palabras, porque realmente no tienen desperdicio, en el sentido de que él va a lo que va, que es a exponer a los españoles, a sus votantes y a todos los que quieran interesarse e informarse de lo que está pasando en Europa. Él va a exponerles su partido y a defender sus ideas. Los demás no han ido en eso, han ido a insultar a Jorge Buxadé. Y entonces en ese sentido yo creo que está claro quién ha ganado el debate. Os dejo con las palabras de Jorge Buxadé. Son 50 segundos, no duran mucho, pero creo que les van a gustar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besico. Y señora Montero, yo creo que sí que me acuse a mí de atacar a las personas. Ustedes han soltado a la calle a decenas de violadores. Han rebajado las penas a cientos de agresores sexuales. Este mismo mes hemos conocido el caso de un señor al que se le rebajan las penas 2 años por haber violado a su hija, a su sobrina, perdón, de 12 años, cuando había ido a casa a hacer fotocopias. No tiene derecho a hablar en nombre de las mujeres. Yo no conozco ni una sola mujer que esté a favor de que se suelten a los violadores. Usted ha sido la peor ministro y además
ahora ya no es ministro, pero sigue produciendo mucho daño a las mujeres. Nosotros queremos una Europa libre para las mujeres y una Europa de burcas y de violadores en la calle. Irene. Se me olvidaba deciros muchas gracias a todos los que estuvisteis en el directo del último viernes. Muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias a los que os hicisteis miembros. Ya sabéis que podréis haceros miembros por 2,99 al mes y es una cuota que podéis cancelar cuando queráis, no es obligatorio, no tiene ningún tiempo de permanencia y podéis disfrutar de un montón de ventajas que ya expliqué en el directo, pero que se van viniendo a más cuanto más seamos. Ahora sí me despido, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.